Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, que ya tiene varios meses que nos hemos dedicado pues a tratar de llevar temas de interés general para ustedes, temas útiles, sobre todo siempre buscando un lenguaje muy sencillo para que realmente lo comprendan, porque hay veces que los médicos, como dicen, a veces hablamos como escribimos y entonces no nos entiende la gente. Entonces hay mucho conocimiento, pero hace falta esa empatía para transmitirlo y trasladarlo, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Hoy tenemos una plática muy interesante en el área de la pediatría, una rama importantísima de la medicina, y para ello nos acompaña el doctor Luis Javier Hernández Góngora. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, doctor. Él es médico especialista en pediatría, egresado de la BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como médico cirujano, y después hizo su especialidad en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que forma parte de los institutos de salud, y después de ello, bueno, actualmente es jefe de enseñanza en un hospital público del estado de Tlaxcala, del Hospital Infantil, profesor titular de la materia de pediatría, y bueno, es un tema que él domina ampliamente y que lo ve también de una forma cotidiana. Esto es muy importante, ¿no? Porque es un tema demandado, y por eso nos permitimos incorporarlo el día de hoy a los Facebook Live que tenemos para ustedes todos los martes, y que también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en el canal de YouTube, en esta página, en Instagram, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues gracias, doctor. Vamos a empezar con lo básico del tema. Ya veremos a la mitad del programa la oportunidad de empezar a tener interacción y vinculación con todos ustedes que nos hacen el grandísimo favor de escucharnos, de atendernos, y esperamos que sea de su utilidad. Antes de, bueno, más bien empezando ya la plática, pero no hablando estrictamente del bebé, del recién nacido, es importante que el doctor nos comente que precisamente todo el cuidado prenatal y dentro de ello fundamentalmente la alimentación, pues es importante para que el niño nazca sano, ¿no? Inclusive a veces a la mujer embarazada le decimos, yo mucho tiempo vi algunas pacientes obstétricas, ahora pues me dedico básicamente a lo mío, de la gastrocirugía, pero le decíamos, bueno, ojalá que todas las mujeres antes de embarazarse estén sanas, porque muchas veces viene el embarazo, entonces cuando se hace su primer chequeo y ya hay un poco de anemia, ya hay alguna infección urinaria, ya estando embarazadas, entonces no es lo correcto. Ojalá que estuvieran sanas antes de embarazarse. Y la alimentación del bebé pues empieza en la mamá que está embarazada. ¿No es así, doctor? Así es, doctor. Primero que todo, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hay un término muy interesante que se ha venido vertiendo últimamente en el ámbito de la pediatría, que es la importancia de los primeros 1000 días de vida del bebé. Tomando en cuenta los primeros 1000 días de vida, prácticamente desde el momento de la concepción y los primeros 9 meses o las 40 semanas más los que se suman del periodo postnatal. Entonces, como bien lo comenta, es importantísimo como parte de esta alimentación y crecimiento saludable de un niño durante su primer año de vida, pues que empecemos desde una alimentación saludable en la mamá desde antes de la concepción. Hace algunos días tuvieron ya una entrevista con la doctora Karina Arroyo, donde hablaba de la edad materna de riesgo, ¿no? Entonces, esta edad materna de riesgo que empieza a superar los 35 años o mamás adolescentes que no han terminado su desarrollo o en su defecto, que ya parte del desarrollo empieza a decaer en cuanto a la posibilidad de la regeneración celular, también disminuye la posibilidad de tener una mejor ganancia ponderal en el recién nacido. Justamente ayer recibíamos a una bebita junto con la doctora Arroyo, madre de 41 años, que prácticamente no tenía factores de riesgo más que la edad, y la bebé nace de 2,3 kilos a término, ¿no? Esa es parte de esta misma alteraciones en la nutrición materna y en la nutrición celular que genera ya la edad. Entonces necesitamos mamás bien nutridas, con ingesta normal de dieta, pensar siempre la mamá que no come por dos, come para dos, es decir, no se tiene que acabarlo de 2 personas, sino tiene que pensar que está comiendo saludable para su bebé, ¿no? Es decir, durante este periodo disminuir la ingesta de carbohidratos complejos, el pan, la tortilla, el refresco, los jugos, incrementar los carbohidratos que pueden generar mejor ganancia ponderal y disminución de peso,
pero sobre todo una ingesta rica en proteínas, que por desgracia también en nuestro medio no siempre está tan accesible, pensando que muchas veces la fuente más rica de proteína pueden ser las carnes. Pero también tenemos algunas verduras que pueden ser fuertes, ricas de proteína, y las leguminosas, que también son excelentes en ese sentido. Entonces, de ahí cumplimos los 40 semanas del periodo prenatal, donde la nutrición materna influye directamente sobre la nutrición del bebé. Se ha visto que mamás que tienen una ganancia ponderal excesiva, aunque incluso el bebé tenga peso normal, predispone el riesgo de obesidad en el niño cuando llega a la edad adolescente o a la edad preescolar, escolar o en la adultez, ¿no? Entonces, desde ahí se ha visto que esto también hay un término muy interesante que ahorita está muy buscándose, que es la programación genética, ¿no? Entonces, esta programación genética se puede incluso modificar desde el periodo prenatal, incrementando el riesgo de obesidad cuando el bebé no estuvo en una adecuada nutrición in útero, ¿no? Entonces, de ahí la primera parte más importante de la nutrición dentro del primer año de vida, es decir, aprender que el bebé se empieza a nutrir desde que está en la pancita de mamá. Es decir, de este comentario importante, porque no necesariamente un bebé con un peso adecuado es un bebé sano, o a veces tiene un sobrepeso y está malnutrido porque tiene demasiado exceso de grasa, deduzco, ¿no? Entonces, aunque si bien hay factores hereditarios en el sobrepeso, no es el tema específico, pero nos comentabas de que si la madre lleva una dieta con exceso de grasas, de carbohidratos y tiene un incremento de peso muy importante durante el embarazo, ya es un factor predisponente para que este bebé pueda tener en la vida infantil a lo mejor ya tendencia a la obesidad. ¿Es así? Es correcto. Es parte de lo que le decía de la programación genética y de la importancia de los primeros 1000 días de vida del bebé. Perfecto. Y dentro de la alimentación, que bueno, no podríamos entrar en detalle fino a la alimentación exacta en el punto fino de la madre embarazada, pero sí es importante señalar, si se habla mucho de algunos requerimientos extras de vitaminas o de complementos, particularmente el ácido fólico, algunas vitaminas como que son necesarios y que su ausencia sí puede generar algunas alteraciones, pues inclusive genéticas del producto, ¿no? Así es, se ha visto que una alimentación pobre en ácido fólico disminuye o más bien incrementa el riesgo de malformaciones genéticas, ¿no? O sea, realmente si hay algo que sea relacionado a malformaciones genéticas en el recién nacido, pues es la ausencia de ácido fólico en la alimentación materna, ¿no? ¿Qué genera ácido fólico de manera natural? Todos los alimentos de color verde, ¿no? Las verduras de color verde, y entre este verde sea más brillante, mayor cantidad de ácido fólico. 1, 2, hierro. La prevención de la anemia durante el embarazo también permite que el bebé tenga una mejor nutrición in útero. Y 3, incrementar las fuentes de vitamina D y calcio. ¿Por qué? Porque la vitamina D y calcio también son fundamentales para el desarrollo óseo del recién nacido, ¿no? Entonces, todo esto pues forma parte de la idoneidad de lo que, además de la alimentación está recibiendo la mami, tenga que complementar o suplementar para poder mantener un adecuado crecimiento durante el embarazo en el bebé. Y lo ideal es, digamos, porque es muy difícil tener una dieta perfecta, pues sí complementarla con alguna tableta de vitamina D, de ácido fólico y de hierro. Así es. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a hablar del momento pues trascendental en la vida de todos nosotros, que es el nacimiento y las primeras horas en las que, bueno, a lo mejor antes decíamos, bueno, denle ayuno al producto, al recién nacido, ayuno por tantas horas, 3 horas, 6 horas, 5 horas, y después empiecen con tecito, té oral cada 3 horas, y después no, pues saben que inmediatamente llevarla al seno materno. Es decir, aquí, ¿cuál sería la recomendación pediátrica, doctor? Estos mitos que todavía existen siguen siendo muy, muy presentes dentro de nuestro medio, pero la parte es básica, ¿no? La naturaleza es sabia, y en ese sentido la naturaleza dotó a las madres de la posibilidad de tener el desarrollo mamario para permitir la alimentación del bebé. Entonces, de aquí viene
que sabremos o entendemos que existen dos posibilidades de nacimiento de un bebé, ¿no? Un nacimiento vía vaginal o natural, o vía cesárea o abdominal, ¿no? Se ha visto que obviamente en un embarazo que fue bien llevado y que lleva un nacimiento vaginal, pues hay un involucro increíble de hormonas, incluyendo al final la presencia de oxitocina en sangre, que incrementa la producción de prolactina, que permite la producción de lactancia materna. Pero la simple ausencia ya de la placenta puede generar la producción de prolactina. Entonces, en las mamás que tienen a sus bebés por vía cesárea, tampoco condiciona la posibilidad de que tengan una lactancia materna fallida. ¿En dónde están los potenciales beneficios, o más bien los potenciales que podamos incrementar la posibilidad de una lactancia materna exitosa? Uno, el apego temprano. ¿Qué es eso? Una vez que nace el bebé y las condiciones lo permiten, es decir, lloró, respiró, está con buen tono y coloración, lo más pronto posible hay que poner el contacto del bebé piel a piel con la mamá. Incluso si esta mamá está siendo operada por cesárea, dejar que el bebé se coloque en este sitio de contacto piel a piel. Y tratar que esto se mantenga el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, de repente, en nuestros medios en los que la cirugía no lo permite por alguna urgencia materna, pues a lo mejor esto no estará presente, pero si esto es posible, siempre, incluso en la operación cesárea, tratar de colocar al bebé en el pecho de mamá. El reflejo del bebé hará que estos empiecen a hacer un movimiento de reptar, o al reptar hacia arrastrarse y buscar acercarse hacia el seno de mamá para hacer su primer tetado. Y es aquí donde entramos en un término importantísimo, la hora dorada de la lactancia. ¿Qué es la hora dorada de la lactancia? Es permitir que entre el pinzamiento del cordón y la primera vez que el bebé se pega a la lactancia materna, no ocurra más de una hora. Créame que esto modifica, estos dos pequeñas acciones modifican muchísimo la evolución de la lactancia materna. Y es ahí donde una costumbre que había muy común, como bien lo comenta, de mientras operan a la mamá, pásenle al bebé al papá, o pásenle a los tíos o a los primos que están afuera, y llévenle la formulita para que esté tranquilito en lo que termina mamá de la operación. No, o sea, realmente lo idóneo es que incluso en la operación, en el trabajo de parto, mamá esté en contacto piel a piel. O sea, todo esto produce disminución del dolor, mejora la involución uterina, por consecuencia disminuye el riesgo de sangrados postparto o postcesárea. Eso para el beneficio del ginecólogo, y obviamente incrementa la posibilidad de producción de leche y permite que este contacto tranquilice por mucho a la mamá. O sea, que mamá tenga al bebé aquí, que sin importar que adentro, del otro lado de las sábanas me están operando, o del otro lado de las sábanas están haciendo alguna maniobra todavía en el nacimiento vaginal, créame que modifica mucho, ¿no? Obviamente, involucrar desde este instante al papá también mejora la posibilidad de que la lactancia sea exitosa, ¿no? Y de ahí viene la primer tetada, y esa primer tetada es importantísima. De repente hay algunos mitos en esa primer tetada, ¿no? Mamá tiene el pezón invertido, el bebé no podrá comer. Tengo el pezón plano, mamá no va a comer. Mamá tiene el seno muy grande, tendrá excelente cantidad de leche. O mamá tiene el seno muy pequeño, por consecuencia no tendrá leche. En realidad, yo siempre lo que les digo es, los bebés jamás comerán del pezón. El pezón, hablando de la estructura del seno, es el sitio a través del cual se secreta la leche. Pero realmente la succión que permite que el pezón empiece a hacer esta secreción no se genera en el pezón mismo. Siempre les pongo, por ejemplo, a las mamás el nudillo. ¿Qué esperamos? Que cuando el bebé tome la mano, tome el seno de mamá, no tome solamente el pezón. Si se dan cuenta, el nudillo tendrá una forma relativamente parecida a un pezón, relativamente de un tamaño regular. Pero si este nudillo está un poquito aplanado, o el pezón está aplanado, no esperamos que el bebé se sujete de este sitio, sino que abra la boca grande y se sujete desde
las partes circundantes al pezón, que es la areola. De ahí la importancia, y justamente ayer mi esposa me mandaba una imagen de un bebé del término alimentación activa. Es lo que buscamos, la alimentación activa del bebé. ¿Qué significa esto? Permitir que el bebé sea quien busque el seno de mamá, es decir, en un reflejo, en una parte de los reflejos primitivos, que son, instinto. que son los reflejos de instinto que permiten la supervivencia del bebé, tener un reflejo de búsqueda, el cual consiste en que al tener la sensación del seno cercano a la boca, la abran y busquen sujetarse. Y al hacerlo, abalanzarse ellos hacia el seno materno. Eso es la alimentación activa, es decir, permitir, yo siempre se los explico a la mamá, es más fácil que Mahoma vaya a la montaña a que nosotros vayamos, o que la montaña vaya a Mahoma, o se los digo luego en términos tlaxcaltecas. Es más fácil que nosotros vayamos a la Malinche a que la Malinche llegue a Pisaco, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que esperas es que el bebé sea quien busque, y en esa búsqueda permita una sujeción mucho más sencilla y cómoda. ¿Qué necesitamos para poder garantizar una adecuada producción de leche? Yo siempre les digo a las mamás, son 5 los secretos para que la lactancia materna sea exitosa. 1, que la mamá coma bien. ¿Qué significa comer bien? Una vez que el bebé nace, mamá puede comer prácticamente de todo. No hay restricción de ningún alimento, ¿no? De repente las mamis te dicen, oiga doctor, es que la abuelita me dijo que no coma tal cosa porque es un alimento frío. Que no coma otra cosa porque se va a empachar el bebé. Que no, o sea, realmente no hay ningún alimento contraindicado en la lactancia materna, a menos que ese alimento que coma mamá genere un síntoma específico en el bebé. Ahorita vamos a llegar a esa parte. 1, comer bien. 2, hidratarse bien. Siempre nos han enseñado desde que somos pequeños que tenemos que tomar 2 litros de agua al día. El 80% de la leche materna es agua. Por consecuencia, es fácil que mamá se deshidrate durante la lactancia. Por consecuencia, la ingesta de líquidos debe de rondar entre 2 y 3 litros de agua al día. Muchas mamás lo experimentan y durante el tiempo incluso en el que están lactando, perciben sensación de sed. Y eso es porque no se han estado hidratando de manera adecuada. Entonces, comer bien, hidratarse bien. La parte más difícil de todas para muchas mamás es dormir bien. ¿Qué significa dormir bien? Yo siempre se los explico, el bebé va a pedir o demandar comer cada hora, hora y media, cada 2 horas. Pero si en ese inter mamá se siente cansada y tiene sueño y el bebé se durmió, que descanse, ¿no? O sea, los trastes se lavarán algún día, pero el bebé tendrá que seguir comiendo. Esos son los 3 que dependen directamente de lo que mamá tiene que hacer. El cuarto secreto, y es el estímulo más potente que existe para la producción de leche, es la succión. Bebé que succiona, leche que se produce. Bebé que no succiona, leche que no se produce. Y es ahí donde introducir de manera temprana sucedáneos o sustitutos de la leche materna no siempre es tan buena idea. ¿No? O sea, hay que permitir que el bebé succione. Si, como sucede a veces en las cesáreas, no hay una buena producción inmediata de leche, se puede complementar con fórmulas infantiles, sí, claro, pero siempre permitir que el bebé succione, ¿no? O sea, hay muchas mamis que se quedan con el estigma de es que no tengo nada de leche y por consecuencia no se lo quieren pegar, ¿no? Entonces, como le acabo de decir, el estímulo más potente para la producción de leche materna es la succión. Pero para que esta succión sea adecuada o tenga buena producción de leche, tiene que ser adecuada en forma, frecuencia y cantidad. Es decir, permitir que el bebé cuando succione no tome solo el pezón, sino que tome areola y pezón. Esto permite que la succión se genere directo al seno, a mamá no le duela la lactancia, no genere pezones agrietados, que sangran, dolor, y esto también mejora la producción de leche, ¿no? Entonces, esos son los 5 secretos básicos. ¿Cuál es el mejor alimento que deberá recibir un bebé durante los primeros 6 meses de vida? La lactancia materna. No hay vuelta de hoja. La lactancia materna es el elixir de los dioses, ¿no? Es el mejor alimento que puede recibir un bebé. Y siempre se los digo, es tan bueno que incluso cuando mamá está enferma, no debe de suspender la lactancia, ¿no? Es algo como un pediatra que me considero pro lactancia
Y una mami me dice, doctor, fui con el doctor porque estoy enferma y me recetó tal y cual medicamento, pero me dijo que suspendiera la lactancia porque son muy fuertes. Entonces la respuesta que yo les doy, por fea que parezca, es cambia de médico. ¿Por qué? Porque realmente son muy pocos los medicamentos que contraindican la lactancia, ¿no? O sea, hay que contraindican de manera absoluta la lactancia, realmente son de 5 a 10. De contraindicación relativa alta, no pasan de 20. Y de contraindicación baja a nula, son casi todos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, si usted tiene dudas, no pasa nada. Pregúntenme, oiga doctor, me restaron esto, ¿puedo lactar? Y podremos asesorar sin ningún problema, ¿no? Entonces, suspender la lactancia es el peor error que puede sucederse, ¿no? Incluso, si mamá tiene la necesidad de estar hospitalizada, se ha visto que se puede, o sea, incluso hasta mamás en estado de coma, en el periodo postnatal, que el bebé se pegue a succionar y hay producción de leche y la leche es buena para el bebé, ¿no? O sea, realmente son muy pocos, ¿no? Una contraindicación de estas relativamente bajas que muchas veces escuchas todavía es que me dijeron que no lactara porque me pusieron la raquia para el bloqueo, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, realmente no son medicamentos sistémicos. Es que me hicieron anestesia general y por consecuencia no podía lactar. Tampoco, ¿no? O sea, realmente la lactancia postnatal, contraindicaciones para la misma son realmente muy pocas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Que el bebé fue prematuro, que el bebé ameritó reanimación neonatal avanzada, y párale de contar. Bueno, que traigan una malformación congénita que contraindica la alimentación, ¿no? Un esófago que no se formó bien, las tripitas que nacieron de fuera, que realmente, gracias a Dios, son muy raras, ¿no? Entonces, la lactancia materna es el mejor alimento. Muy bien, doctor. Ahora un comentario para avanzar con este tema de las primeras horas del bebé. Todo esto que nos comentas resulta realmente muy interesante, del acercamiento del bebé piel a piel. Deduzco que no es un tema afectivo, sino que también se desencadenan mecanismos bioquímicos de liberación de sustancias, todo eso que pues ayuda a toda, tanto a la mamá como al bebé, ¿no? Pero todo esto que comentas, es conveniente que el pediatra esté en contacto con la mamá antes del nacimiento, es decir, que lo conozca y que le explique y le diga, mira, quítate estos mitos, por favor ayuda, esto es importantísimo para tu bebé, compórtate así, déjame ayudarte. ¿No es importante Fíjese esto? que es una pregunta muy interesante porque, por desgracia, la consulta prenatal pediátrica es poco difundida en nuestro medio, ¿no? O sea, pensamos que la consulta prenatal es gineco-obstétrica, pero muchas de estas dudas están desde antes que el bebé nazca, ¿no? Entonces, por desgracia, en muchas ocasiones el primer contacto que tenemos los pediatras con la mamá es en la sala de partos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como le comento, la consulta prenatal no está muy bien difundida en nuestro medio, ¿no? O sea, realmente son pocas las mamis que se acercan a uno para pedirla, pero tenemos que permearla cada vez más en el ginecólogo, ¿no? O sea, este vínculo ginecólogo-pediatra, que gracias a Dios existe en muchos aspectos, yo siempre lo diré, o sea, no critico que tal o cual ginecólogo tengan un vínculo específico, porque así sucede, ¿no? O sea, siempre generamos un vínculo específico con ciertas personas, ¿no? Entonces, pero sí permitir que ese vínculo se presente incluso desde el periodo prenatal, ¿no? Es básico. Perfecto. Ahora, hablando de todas esas características de la leche materna, que bueno, mucha gente la conoce, pero podríamos profundizar en que tú nos comentes. Y bueno, yo recuerdo que nos decían siempre el calostro, la cuestión de inmunidad, todo eso que se transmite en las primeras emisiones de la leche. Que nos pudieras profundizar un poco por qué la utilidad de la leche, independientemente de sus ventajas, digamos, emotivas, ¿no?, de acercamiento. La leche materna la dividiremos en tres. El calostro, que son las primeras secreciones de leche. El calostro es una sustancia generalmente incolora, puede ser literal, muy parecido al sudor, y que mamis piensen que esa leche no sirve, ¿no? O sea, realmente es una leche muy espesa, pero es una leche riquísima en proteínas, riquísima en carbohidratos adecuados, pero sobre todo es la más rica en defensas, ¿no?, en inmunoglobulinas, que son
la primer vacuna que recibirá un bebé. Hay un término muy interesante que algunos recordamos de nuestras clases de inmunología, a veces incluso en la facultad, que te hablaban de la inmunización pasiva, ¿no? Entonces, ¿qué es esa inmunización pasiva? Es decir, la posibilidad de recibir anticuerpos y que te generen defensas sin necesidad de que tu sistema inmune haga algo. Entonces, ¿cuál es esa inmunización pasiva más importante que existe? La lactancia materna. ¿Y en qué momento se presenta con mayor intensidad? Calostro. Durante la secreción del calostro, que dura entre 3 y 5 días. En ese instante, la lactancia cambia de nombre, se llama leche de transición. Ahí es cuando llega la venida más importante de leche. Es cuando mamá se empieza a sentir muy congestionada si no está lactando de manera adecuada. Es cuando las mastitis se presentan con mayor frecuencia. Es cuando el dolor de seno se presenta con mayor frecuencia. E incluso se puede presentar fiebre cuando la lactancia no está siendo adecuada. Esta venida importante de leche, que se llama leche de transición, llega entre el tercer y quinto día y dura aproximadamente hasta los 28 días. Que es cuando la leche se transforma en leche madura, y a partir de ahí la leche es leche materna desde los 28 días hasta los 6 años, si es que la mamá sigue lactando, ¿no? O sea, la leche sigue teniendo las mismas características nutricionales que tenía desde los 28 días. ¿Qué sucede con la lactancia materna, además del vínculo afectivo, que como bien comenté es increíblemente importante? Es que además de todo es capaz de producir los nutrientes que el bebé necesita dependiendo de cada momento específico de su vida. Se ha visto que el calostro de una mamá, de un bebé a término, en características nutricionales, es diferente al calostro de una mamá de un bebé pretérmino. En el tenor de que el calostro de la mamá del bebé posttérmino tiene mayor cantidad de nutrientes para permitir que el bebé siga creciendo, ¿no? Entonces, así de importante es. Hay una imagen muy padre de una mamá con COVID, lactante, y esa misma mamá ya sin COVID lactante, el cómo se modifica su leche, ¿no? O sea, una leche durante el tiempo que estuvo enferma de COVID, espesa, amarilla, y cuando sana se vuelve una leche nuevamente blanquecina. ¿Qué sucedió? Que durante el tiempo que ella estuvo enferma, los anticuerpos anti-COVID que estuvo generando la mamá están llegando al bebé. Entonces, de ahí, en un tema aparte muy importante en cuanto al tema lactancia durante la pandemia o COVID y lactancia, la mamá es importantísimo que no suspenda la lactancia. ¿Por qué? Porque es la forma en la que está protegiendo a su bebé de COVID, ¿no? Entonces, perfecto. Así de importante y es como que el ejemplo más franco que podemos decir de todo lo que la lactancia materna significa, ¿no? O sea, es un vínculo de producción de anticuerpos y defensas para el bebé, no nada más de nutrientes. Ahora, digamos que este binomio está fomentando la lactancia materna. ¿En qué momento se sugiere complementarlo con, digamos, hablamos de los primeros meses, con algo de líquido adicional? Eso es a demanda, perdón, y la otra pregunta es, ¿se sugiere que sea, como decíamos, a demanda? Si a libre demanda no es poner unos horarios estrictos, sino decir cada 3 horas, ¿no? No, pues el metabolismo de cada bebé es diferente, entonces a libre demanda significa que cuando el bebé quiera, ¿no? ¿Y en qué momento se incorpora algún líquido adicional para la hidratación del bebé? Ok. Primer parte, el término lactancia materna a libre demanda significa que la alimentación tiene que ser tan frecuente como el bebé la solicita. Es muy común todavía el término de la alimentación es solo cada 3 horas, ¿no? Entonces, y de repente son las 2 horas y media y todavía no llegan las 3 horas del bebé y el bebé ya llora de hambre y ahí tienes al papá tratando de consolarlo para que coman. O sea, realmente la alimentación es a libre demanda, no hay horarios. Yo siempre les digo a la mamá, tú apréndete las 3 horas, pero solo como al tiempo máximo que debe de suceder entre toma y toma. Si pasaron las 3 horas y tu bebé no ha comido, hay que despertarlo, ¿no? O sea, tenemos en nuestro medio, somos paternalistas y abrigadores, ¿no? Gente, las abuelitas y los abuelitos tienden a ser abrigadores, ¿no? Entonces, la frase que más comúnmente escucharás de tu mamá o que escucha uno de su mamá cuando ya es grande es tápate.
¿no? Entonces, en ese sentido, son tapadores desde los bebés, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta un bebé que te dicen, solo tiene 2 cobijas, pero esas 2 cobijas se convierten en 6, porque está el bebé y cada cobija trae 3 vueltas, ¿no? Transpira, Entonces, suda. Eso hace que el bebé pierda frío e incremente su temperatura corporal. Por desgracia, los bebés no saben sudar, no siempre sudan, e incrementan su temperatura y pueden generar incluso hasta fiebre por exceso de calor externo. Cuando un bebé tiene fiebre, sobre todo bebés menores de 28 días, por cada grado centígrado por arriba de los 37 grados, consumen 75 kilocalorías por hora, ¿no? Entonces hablamos que si pensando en las fórmulas, que es donde más fácil podemos medir los volúmenes, una onza de fórmula genera 22 kilocalorías y a un bebé de 20 días le caben 3 onzas, estamos hablando de 3 por 2, 66 kilocalorías, y perdió 75 por el exceso de ropa, ¿no? Entonces eso hace que se deshidraten, se desnutran y no quieran despertar para comer, ¿no? Entonces es importantísimo por eso vigilar las 3 horas, pero solo como periodo máximo para que el bebé despierte. Pregunta 2. ¿En qué momento meter líquidos? Nunca. Durante los primeros 6 meses de vida que el bebé está a lactancia materna exclusiva, como le comentaba, el 80% de la leche materna es agua. Entonces, todos los líquidos que se le quieran dar al bebé, que se los tome la mamá. ¿Por qué? Porque eso incrementará la producción de leche y permitirá que la leche lo mantenga bien nutrido, pero también bien hidratado. Entonces, en realidad, una pelea que incluso llegó a tener con algunas guarderías o estancias infantiles es que sigue existiendo la hora de hidratación, ¿no? Y a las 12 del día, con religiosa puntualidad, le siguen dando su tecito para que se hidraten. O sea, realmente siempre a las mamás cuando me preguntan, ¿les puedo dar té, les puedo dar agua? Les pongo este ejemplo. Imagina, doctor, que yo le invito a comer a su pobre casa algo delicioso, unos chiles en nogada. ¿Le lata? Sí, pero antes de que se siente a comer los chiles en nogada se va a tomar 1,5 litros de agua. No, pues ya no. Entonces, en ese instante el estómago se llenará, no se alimentará, pero sí se habrá quitado el hambre. Y por consecuencia el hambre regresará. Entonces ese volumen en un bebé que está alimentado únicamente a líquidos, si ese líquido es la leche materna, desplaza la posibilidad de un nutriente, ¿no? Entonces esto puede generar deshidratación, junto con la deshidratación, desnutrición, pero algo bien importante, puede generar incluso disminución de la carga de solutos. ¿Qué es esto? La leche no trae sodio, no trae potasio, no trae bicarbonato, no trae... Y esto puede generar que el bebé se diluya. Es decir, que como no está recibiendo estos solutos, pueda generar alteraciones del sodio, del potasio, de la glucosa, que incluso generen que convulsione, ¿no? Entonces, así de importante es tratar de evitar el uso de los tecitos, el agüita, para el bebé, ¿no? Afortunadamente cada vez se ve menos la ingesta, por ejemplo, del té de anís estrella, que decían que era muy bueno para el cólico, pero también es muy bueno para perforar el intestino, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tratar de no ofrecer tés o infusiones a los bebés, ¿no? Inclusive, como comentabas de los cólicos, muchas veces dicen, bueno, está un poco inquieto, está repitiendo eso, mejor abstente de darle la leche, a lo mejor siente que es más pesada, digamos, y optan por darle algo de té, no es conveniente. Definitivamente no. O sea, el cólico de lactante es increíblemente tan estudiado y tampoco sabemos de él, que realmente es un trastorno. O sea, usted que es gastrocirujano, los trastornos funcionales que los criterios de Roma nos dejaron, si no me equivoco, en Roma 3 y que marcaron mucho Roma 4, ya abarcaron los trastornos funcionales del recién nacido, del bebé, y entre ellos está el cólico de lactante, ¿no? O sea, es como a la colitis funcional. ¿Qué le da? Todo y nada, porque todo le sirve y nada le sirve, ¿no? Lo mismo sucede con el cólico de lactante, o sea, todo le sirve y nada le sirve, porque al final del día cada bebé reaccionará de manera diferente ante un trastorno funcional, ¿no? Entonces, definitivamente no es sugerente introducir test ni nada. Pero ¿qué sucede cuando la lactancia no es suficiente, ¿no? No es adecuada en cantidad, o mamá no puede lactar porque, por desgracia, si bien lo idóneo es que el 100% de las mamás lacten, en nuestro medio solamente hasta el 60% de las mamás logran lactar hasta los 2 meses,
y solamente hasta el 40% llegan hasta los 6 meses, incluso hasta menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por desgracia las incapacidades se acaban a los 45 o 90 días. Las mamás que aplicaron la de me aguanto hasta donde pueda, nace el bebé y me echo los 90 días, ¿no? Entonces ahí es cuando tiene el momento de regresar a trabajar y el bebé necesita alimentarse de algo diferente, ¿no? Yo siempre le sugiero, cuando la mami me pregunta, doctor, voy a regresar a trabajar, ¿qué hago? ¿Qué le doy de comer a mi bebé? La primera respuesta es leche materna. ¿Pero cómo si estoy trabajando? Y es donde viene un logro legal que existe, que es la hora de lactancia materna, que está en la Constitución y que está en la Ley Federal del Trabajo y que es algo que todas las mamás deben de tener. Lo más común es que utilicemos esa hora de lactancia o para entrar una horita más tarde o salir una horita más temprano. Y a veces les digo a la mamá, ¿y qué te parece si esas horas de lactancia las tomas en 2 medias horas durante el transcurso de tu trabajo? En los que puedas extraerte leche, refrigerarla y que esa sea la que al día siguiente coma tu bebé. O sea, es la primera opción y la mejor opción que existe, ¿no? Me acuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de conocer la fábrica de una marca de fórmulas infantiles que está en Jalisco. Al ingresar a la planta de una fábrica de fórmulas infantiles hay 3 cosas: el módulo de vigilancia, el consultorio médico y el lactario. En ese lactario a esas mamis les permiten salir desde su área de trabajo para que la abuelita, la tía o quien está al cuidado del bebé les lleve a su bebé, le den de comer y regresen a seguir trabajando, ¿no? O sea, hasta donde una empresa suiza lo fomenta, a pesar de que vende sucedáneos de la leche, y en nuestro medio es muy difícil que lo consigamos, ¿no? Entonces, ese es lo idóneo. Pero cuando no, como acabo de decir, existen las fórmulas infantiles. ¿Qué son las fórmulas infantiles o sucedáneos de la leche, que antes se le llamaban? Son sustancias que están diseñadas para que a partir de la leche de vaca traten de parecerse lo más posible a la leche materna para sustituir el uso de la leche materna. Existen muchas marcas, muchos modelos, por llamar de una forma, pero siempre lo comparo como los coches. No importa que sea el coche más caro o el coche más barato, mientras te cumpla la función de trasladarte, hacerlo de manera cómoda y que no se te descomponga en el camino, eso es lo básico que debe de cumplir. Entonces prácticamente todas las fórmulas infantiles, desde la más barata hasta la más cara, por norma oficial mexicana, deben de cumplir con cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de lípidos y cierta preparación para parecerse lo más posible a la leche materna. Entonces, esto viene diseñado a partir de que cada lata o cada marca tendrá su propia forma de preparación, su propia medida de preparación y que genere la misma cantidad que esperas que tenga la leche materna en ese instante. Como les comentaba, la leche materna varía mucho, ¿no? Entonces, de repente podemos tener leches maternas que tengan 26, 28 kilocalorías por onza, pero la fórmula se mantiene de manera constante en 22, ¿no? Entonces, de aquí una parte importante. Ahora, todas estas fórmulas están adicionadas con prebióticos y probióticos que ayudan a permitir que la microbiota intestinal se mantenga saludable y por consecuencia permitir la ganancia de peso del bebé y prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, realmente las leches maternas, los sucedáneos de la leche materna o las fórmulas infantiles no son malas, tienen sus indicaciones cuando mami no puede dar de comer, pero es importante apegarnos al instructivo de preparación, ¿no? Es muy común que incluso médicos, compañeros médicos le digan a la mamá, la leche es muy pesada, le vas a poner 3 onzas de agua y 2 medidas de polvo, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso, yo les digo, eso suena tan inteligente como si yo te dijera, te vas a sacar la leche, vas a poner 3 onzas de tu leche en el biberón y le vas a agregar 1 onza de agua. Ay, doctor, eso es lo mismo, ¿no? O sea, el productor de la leche lo que busca es que se parezca a la lactancia materna. Entonces, de ahí la importancia de tratar de apegarnos, ¿no? Entonces, las fórmulas son malas, no, pero también pueden hacer daño. Como a final de cuentas, le comentaba, las fórmulas infantiles vienen derivadas de la leche de vaca. Entonces, puede haber modificaciones en las proteínas o en los carbohidratos que no sean idóneas para cada bebé. Y es donde empieza la existencia de alergia a la proteína de la leche de vaca,
o intolerancia a disacáridos, como es a la intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, es donde existe la necesidad de fórmulas infantiles especiales. Pero también la alergia a la proteína de leche de vaca se puede manifestar cuando mamá ingiere mucha leche de vaca, ¿no? Entonces, es el único alimento que realmente se ha visto que hay que restringir en mamá cuando hay manifestaciones en el bebé. Si no las hay, mamá puede comer de todo, como decíamos. Y es cuando entramos en el terreno de fórmulas infantiles que están diseñadas para bebés con necesidades nutricionales especiales, que ese es punto y aparte, ¿no? Ahora, entendemos, como nos platicabas, que de preferencia leche materna, ¿y qué tiempo se sugiere? Es decir, salvo casos especiales que por razones tanto de la mamá o del producto del bebé, en un momento dado se tiene que usar una leche maternizada, ¿no? Una leche que, como comentas bien, intenta ser similar o lo más similar a la mamá, se tiene que utilizar antes, pero en caso de que se pueda dar la leche materna, ¿hasta cuándo tiempo se recomienda? Es decir, no, yo recuerdo que a lo mejor decían, ¿sabes qué? 6 meses. Después, no, ¿sabes qué? Digo máximo 1 año porque entonces ya perdió calidad. No sé. La lactancia materna exclusiva se sugiere hasta los 6 meses. Es decir, la alimentación complementaria, que es el término de darle de comer al bebé alimentos para complementar la lactancia, porque ya no es suficiente para garantizar una adecuada alimentación del bebé, es hasta los 6 meses. Se ha visto que entre los 4 y 5 el bebé empieza a tener cierta curiosidad, ¿no? Y es cuando muchas mamás dicen, es que ya se le antoja, ¿no? Como el término antojo viene a partir de algo que tú conoces. Si tu cerebro no conoce un sabor, no se te va a antojar. Más bien es la curiosidad. Mamá se lleva algo a la boca, ¿qué será? Veo que mastican, ¿qué será? Y si me lo dan a mí también, ¿qué sucede? ¿No? O sea, más bien es esta curiosidad. Pero la curiosidad mató al gato, dice el dicho, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tratar de que la alimentación complementaria se introduzca hasta los 6 meses. Pero ¿hasta cuándo poder mantener la lactancia? La respuesta es muy ambigua y está en hasta que la mamá quiera o hasta que el bebé quiera. O sea, realmente no hay un momento idóneo en el cual retirar la lactancia. Puede continuarse lo idóneo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, es que la lactancia materna se mantenga por lo menos hasta los 2 años. Existe un término que se llama lactancia materna extendida, que son mamás que continúan lactando más allá de los 2 años y luego continúan lactando a los 2, 3 o 4 años. ¿Esa leche perdió calidad? No. A final de cuentas, como les comento, nosotros como somos humanos, no becerros, ¿no? Entonces, de repente decir, tu leche ya no le sirve, métele leche de vaca, pues si no es becerro, ¿no? O sea, a lo que voy es, la leche de vaca no es la idónea para un bebé, sino sigue siendo la leche materna, o para un niño. Pero realmente es donde viene el momento en el que mami diga, yo ya no quiero, ya me cansa, ya me muerde, ya es incómodo, o el bebé diga, pues a mí ya no me gusta, ¿no? O sea, ya no quiero esa leche, quiero algo diferente y no pasa nada, ¿no? O sea, realmente yo sugiero por lo menos la lactancia hasta el 1 año y medio, entre el 1 año y medio y 2 años, si mamá ya la quiere retirar, tratar de que ese sea el periodo de retirarlo, pero si mamá no la quiere retirar y la quiere continuar, tampoco la obligo a retirarla, ¿no? Entonces, es buen alimento. De repente las abuelitas dicen, tu leche ya es agua. No, no es cierto, o sea, el agua es agua y la leche es leche, ¿no? Entonces, no es bueno retirarla. ¿En qué casos es bueno limitarla? Y esa parte es importante en la lactancia extendida. Hay bebés que empiezan a tomar la lactancia como un consolador. El bebé se cayó, leche. El bebé hizo berrinche porque no le diste algo, leche. Y termina la mamá volviéndose como el matón del viejo que disparaba a la menor provocación, pues dispara la chichi a la menor provocación. Entonces, ahí es donde se sugiere poder limitar la lactancia cuando ya empieza a volverse un distractor de la alimentación idónea del bebé. Perfecto. Ahora, como estamos con el título que le pusimos al Facebook de la alimentación en el primer año de vida, el doctor nos dice, leche materna exclusiva, de preferencia 6 meses, y continuarla 1 año y medio, 2 años. Pero entiendo que entonces a los 6 meses ya no es suficiente para el crecimiento que tiene un bebé del primer año de vida, que es inmenso, es tremendo en relación a su peso corporal, pues esa es la etapa en la que mayor peso adquirimos.
¿Cómo se da esa transición en la alimentación? Porque también entiendo que hay tal vez mitos, tal vez hay costumbres, qué va primero, ¿no? O sea, y qué es lo básico para que cumpla función. Perdón, hablábamos del tema de que el Facebook Live está señalado como la alimentación en el primer año de vida. ¿Tenemos buen sonido? Sí. ¿Aquí? Bueno. Bueno, si quiere, no se preocupe, yo retomo el tema. Como lo que preguntaba doctor, el tema es alimentación en el primer año de vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando ya necesitamos complementar la alimentación? Como le comentaba, a partir de los 6 meses la alimentación ya no es suficiente con la lactancia materna y hay que introducir sólidos. Esto sucede a partir de los 6 meses. Yo el speech, justamente hoy platicaba con una compañera oncóloga pediatra y le decía, el speech que yo siempre les digo a los papis es que la alimentación complementaria es el camino que vamos a llevar para un bebé que come leche y complementamos con sólidos para convertirlo en un bebé que come sólidos y complementa con leche. Esto es un camino que si se hace bien, se da a alcanzar entre los 10 y 12 meses de vida. ¿Cómo se hace? Las reglas de la alimentación complementaria son básicas. Una, la alimentación debe de ser un momento familiar, es decir, permitir que el bebé coma con nosotros en un espacio diseñado para que él coma. Y es donde la silla periquera se vuelve importantísima, ¿no? O sea, yo sugiero, el bebé debe de comer en un espacio diseñado para él, pero con nosotros. No en las piernas de mamá, no en las piernas de la abuelita, no en la silla mecedora arriba de la mesa, no en la carreola a un lado. Permitir que el bebé coma, desayune, coma y cena con nosotros. Como les decía, en esta curiosidad a imitar, buscará también comer como lo están haciendo los demás. O sea, el ser humano aprende por imitación. Caminamos por imitación, hablamos por imitación. Entonces, comemos por imitación, ¿no? Entonces, 1, familiar. 2, en un sitio especial para él. En 3 tiempos de comida, desayuno, comida y cena, con alimentos suaves que permitan ser molidos. Ahorita vamos a pasar esta parte del molidos. Y por último, sin adiciones específicas, es decir, sin sal, aceite, azúcar, mantequilla de manera inicial. Al menos es como yo lo sugiero. ¿Qué sucede? Que cada alimento es un potencial alergeno, es decir, tiene potencial de ser alérgico ante cualquier alimento todos los días. Entonces, cada alimento nuevo se introduce de manera paulatina cada tercer día. Y conforme ese alimento se va conociendo, aceptando y sin desarrollar respuesta inmune, se puede repetir 350.333 veces o los números que salgan y no pasa nada, ¿no? Pero sí, cuando se introduce un alimento es ese como nuevo más todo lo que ya ha comido. Que siempre les digo, ¿no? ¿Qué sucede si el primer día o un día decides agregarle papaya y zanahoria juntos y le salen granos? ¿Cuál fue? Ya no supo cuál. O se estriñe, ¿cuál fue? O le dio diarrea. O sea, es decir, esa es la idea de hacerlo de manera paulatina. ¿Por qué me detenía un poquito en el tema de molidos? Existen 3 técnicas básicas de alimentación complementaria. La alimentación en papillas, es decir, que todos los alimentos se le ofrezcan al bebé en papillas y sea una alimentación relativamente pasiva, es decir, donde el bebé recibe una cuchara, él se abalanza sobre la cuchara y lo come. Otra técnica que se llama Baby Led Weaning o BLW, en la cual el bebé recibe ese mismo alimento solo en sólidos, él los toca, los descubre y los manipula, muerde y deglute. Y hay una que es una mezcla de las dos, que es la alimentación tipo Bliss, ¿no? Que es en lo personal que a mí me gusta más. ¿Por qué? Porque en esta permitimos que el bebé toque, juegue, manipule como en el papalote, pero también al recibir al mismo tiempo papillas permites garantizar la alimentación, porque hay bebés que no se interesarán por la papilla y se interesarán solo por el sólido, y hay bebés que a la inversa, y tendrán el sólido en la mano y será un muy buen juguete para aventar y divertirse y jamás comerlo, ¿no? Entonces, de la importancia de tratar de que los alimentos sí sean adquiridos o comidos por el bebé. ¿Qué se sugiere iniciar? Realmente el consenso de alimentación complementaria mexicano, que si no me equivoco salió en el 2017,
que es un consenso hecho por gastroenterólogos pediatras, nutriólogos pediatras, muchos de ellos puedo decir con mucho orgullo que fueron mis maestros durante la residencia, y que ahorita, hasta donde me quedé, estaban muy abocados en que ese consenso mexicano se volviera un consenso latinoamericano de alimentación complementaria. Entonces, este tema o este camino permite que el bebé empiece con verduras, frutas, cereales y sobre todo alimentos enriquecidos en hierro. Como comentábamos con la alimentación de mamá, los alimentos de color verde son muy ricos en hierro. Que prácticamente a los 6 meses esté comiendo estos 3 grupos. A los 7 meses estemos introduciendo proteínas de origen animal habituales, pollo, pavo, cerdo, res, leguminosas, frijoles, lentejas, habas, garbanzos. A los 7 meses, prácticamente a los 8 meses tengas al niño comiendo huevo, comiendo pescado, cítricos, tubérculos, papa, betabel, camote. A los 9 meses prácticamente estés introduciendo semillas y harinas en general, y a los 10 meses estés introduciendo incluso lácteos, que no sea leche, o sea, quesos, yogur, y prácticamente a los 10 meses, como estamos comiendo de todo, y permitir que este bebé al año esté introducido por completo a la dieta familiar. Perfecto. Tenemos algunas preguntas. Queremos pues agradecerle al doctor porque el tiempo se nos ha ido rapidísimo. ¿Hubo alguna restricción de la lactancia materna por el tema COVID de algunas instituciones como tal? El problema es cuando mamá está grave y no está permitido que el bebé entre a que coma, ¿no? Pero realmente, como si la mamá está sana, tiene COVID o es un COVID asintomático con síntomas leves, no está contraindicada la lactancia materna. Sobre todo también si el bebé está bien, ¿no? Claro. En este tema. Si un bebé está dormido, ¿qué tiempo hay que dejarlo sin comer? O hasta que, como decía, hasta 3 horas y despertarlo. Esta parte es muy interesante. Generalmente antes de los 2 meses no excederlo las 3 horas. Después de los 2 meses los bebés empiezan a hacer ya ciclo circadiano y empiezan a comer con más frecuencia durante el día y durante la noche disminuir las tomas y hacer periodos hasta de 3 o 4 horas consecutivas de sueño y no pasa nada. Okay. En el caso de, bueno, brevemente un comentario para bebés prematuros, la alimentación igual es a libre demanda, pero ahí sí es importante a veces garantizar volúmenes, ¿no? O sea, ver que mamá realmente esté produciendo la cantidad de leche que el bebé necesita para crecer. Realmente la alimentación del prematuro es punto y aparte. Si el prematuro es un prematuro tardío que permite que se vaya a casa con mamá, la alimentación con lactancia materna libre demanda no está contraindicada y permitir que no excedan las 3 horas es la misma. ¿Se recomiendan cítricos en el primer año de vida? Sí, yo sugiero la introducción de cítricos entre los 7 y 8 meses. Y esta parte es interesante. Cítricos en gajo, no jugos. Recordar que el jugo de naranja, jugo de toronja, jugo de estas frutas cítricas realmente es el azúcar de esta fruta. Realmente todos los nutrientes, la vitamina C, la fibra está en el gajo, ¿no? Entonces yo sugiero que el bebé o el niño de entre 7 y 8 meses coma gajos. Realmente incluso esta pregunta nos da otro tema, que entre los 7 y 8 meses, si el bebé empezó con papillas solamente, es importante que a esta edad haga el brinco a sólidos, porque tiene que aprender a masticar incluso aún si no hay dientes. Perfecto. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido muy rápido. La verdad es que yo me he quedado sorprendido de tanta información, doctor, muy interesante, muy valiosa, y que seguramente el público se quedó con ganas de escuchar más el detalle fino de todo este tema tan importante para la lactancia, la alimentación del bebé recién nacido y del primer año de vida. De tal forma que queremos pedirles que quienes tengan alguna pregunta adicional, quieren hacer contacto con el doctor Luis Javier Hernández Góngora, nos dejen su correo. Hemos tenido esta modalidad en la comunidad Piensa Sano, de que nos dejan su correo y el doctor hace contacto con ustedes para tener alguna vinculación, alguna interacción, y
y alguna respuesta adicional a sus inquietudes, lo hará con mucho gusto. El doctor lo estamos comprometiendo, pero la idea es que ustedes... pues, si gustan también pueden escribirme directamente a mi página de Facebook o de Instagram, que es Dr. Luis Pediatra Tlax, también con todo gusto ahí respondemos. Dr. Luis Pediatra Tlax. Excelente, también pueden escribirle al doctor. Bueno, pues hemos concluido el día de hoy la plática. Si quieres, realmente les agradecemos mucho. Esta comunidad de Piensa Sano está creciendo de una manera muy importante. Tenemos muchos videos en YouTube, obviamente en la página de Facebook. Quedan estos Facebook Live para que ustedes los puedan compartir, puedan comentarle a alguien que no tuvo la oportunidad de estar en el programa en vivo para que lo puedan ver posteriormente. Así que los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias, doctor, por esta interesante plática y nos veremos la próxima semana. Buenas tardes.